noches. Voy a hacer lectura de mi ponencia, se titula La globalización como un elemento de la política neoliberal peruana para silenciar la conciencia crítica de los académicos. En la actualidad se hace creer a las personas que se vive en un mundo caracterizado por la democracia y la justicia que se evidencian en el mercado peruano, debido a que se permite la libre difusión de trabajos de investigación y creaciones literarias en las redes virtuales y editoriales. Sin embargo, el problema surge cuando los académicos quieren hacer llegar su opinión más allá de los textos escritos, es decir, cuando quieren evadir su condición postmoderna. Al respecto, Jorge Larraín, en su artículo Globalización, Neoliberalismo y Mercado, sostiene que la presencia del postmodernismo se configura a partir de la intolerancia al orden. De forma similar se erige para Jean-François Lyotard desde la propuesta de su libro La condición postmoderna, en el que se rige a fundamentar que se basa en la descomposición de lo tradicional o la ruptura de los grandes relatos. Asimismo, es una evasión al control social, tal como la plantea Gilles Lipovetsky en su libro La era del vacío, es decir, la negación a toda forma autoritaria e imposición que reduce la capacidad humana de ser libre y dominar su propio tiempo. En ese sentido, en ese periodo se anulan las convenciones sociales junto con todo intento de seguir el orden y las reglas. Todo lo que sirve de adiestramiento personalizado y disciplinado, ¿no? Ante ello predomina lo espontáneo y lo permisivo, como se aprecia actualmente en la educación. Ese requerimiento de construcción social indeterminado es una deficiencia. Por encima de ello, se reclama un retorno a los valores de la modernidad, un equilibrio que en sí revela una considerable contradicción, un símbolo de la posmodernidad. Por esa razón se exhiben fragmentación y discontinuidad, apreciadas en la mercantilización que desborda el ámbito económico y las relaciones sociales. Con ello, me planteo la siguiente pregunta. ¿El académico está capacitado para orientar, guiar o transgredir los aportes multidisciplinarios, discontinuos y parcializados que ya se han distinguido por ser postmodernos? No es un rol sencillo, pues ¿cuál sería su público receptor para conllevar una concientización masiva de lo que escribe? No se trata de una voz pública o de un escritor famoso que tiene repercusiones sobre la vida política de una nación, como Mario Vargas Llosa, sino de académicos en general, de gente profesional de universidades, ¿no? Como la Universidad San Marcos, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Federico Villarreal, etc., quienes tienen una formación de las humanidades más especializada, pero cuentan con un reconocimiento público, no poseen auspicios, ni son transmitidos por televisión, no se sabe nada de ellos. Este es un problema significativo, pues la sociedad peruana no está aprovechando la tarea principal de estos profesionales. Están siendo aislados de la propia realidad a la cual critican. Esto se observa en tres criterios. Primero, la sociedad peruana desconoce el mundo académico por ser una sociedad globalizada. Segundo, el académico ha optado por un pesimismo radicalizado que solo escribe o trata de introducirse en medios sensacionalistas, como el Facebook. Tercero, la sociedad obvia o no le importa la función política de la realidad. Bien, voy a explicar estos tres puntos corroborando las lecturas que he tenido sobre posmodernidad, ¿no? El texto de Lyotard, el texto de Lipovetsky, entre otros. Primer punto, no dije que eran tres puntos, ¿no? El primero, el desconocimiento del mundo académico. El segundo, una mala incorporación del académico, ¿no? Frente a otros medios. Y el tercero es
eh, el desinterés, ¿no? El desinterés por la realidad nacional. El primer punto, es notorio el desconocimiento que existe de la sociedad sobre el mundo académico, debido a que ésta se rige por la globalización consumista, en la que prevalecen múltiples dimensiones sociales y culturales esporádicas, donde se unen distintas localidades para intensificar las relaciones sociales universales y se actualizan constantemente las tecnologías. Todos estos factores aumentan en sociedades que se hallan en vías de desarrollo, que pretenden adaptarse o no a la modernización, donde la pobreza y la marginalidad proveniente de zonas rurales y andinas aún son latentes. Estas personas no tienen motivaciones por participar en movimientos sociales que reivindiquen sus derechos, pues ya no les interesa. Atribuyen el deber a los jóvenes, quienes están en la misma o peor situación. Se encuentran saturados por la prensa sensacionalista y la comunicación espontánea y eficaz de las redes sociales. Según Lipovetsky, la posmodernidad es individualista. Busca la configuración hedonista de la personalidad, su propia autonomía. Ante ello prevalece una actitud de indiferencia hacia las masas e insensibilidad frente al sufrimiento humano. Todo se sintetiza en el deseo de sentir más, vivir de un modo irreal en la apariencia y el espectáculo, pese a que el posmoderno atraviesa por una insatisfacción y un desencanto ante la consuetudinaria innovación. Ese es el primer punto. El segundo punto. El académico ha optado por un pesimismo radicalizado en el que la escritura es más rápida y accesible en redes y espacios sensacionalistas como diarios de repercusión, chismógrafa o la cultura que se observa a través del Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc., ¿no? En el que no hay ni un filtro de difusión y de control sobre la capacidad intelectual de cada investigador, ¿no? La mayoría de publicaciones que se realizan por estos medios carece de rigurosidad, seriedad e investigación epistémica. La mayoría, digo. En caso de que el propósito sea intelectual, no se toma o podría ser de este modo, mas no se la ha tomado así por el simple hecho de no pertenecer a una editorial o un medio de difusión especializado. Por ejemplo, va a tener más rigurosidad una publicación de un artículo o de una nota a través de una revista indexada, ¿no? Académica, especializada por cada área, en vez de una publicación que se puede hacer en el muro de un Facebook, ¿no? En el que se critica o se debate alguna condición social o algún pensamiento o alguna crítica al sistema, ¿no? Si es tomado como una opinión nada más, no como un aporte epistémico. El objetivo es el que menciona Andreas Schou con respecto a un estudio efectuado por psicólogos en la Universidad de Harvard en su texto Empezar con buen pie en Facebook, una guía para emprendedores. A ver, en este texto dice lo siguiente: los humanos están tan dispuestos a revelar información sobre sí mismos porque les resulta intrínsecamente gratificante. Es decir, más lo hace por su condición de exhibicionismo, ¿no? A garantizar una producción científica, un aporte a las humanidades. Continúo, por esa razón se desaprovecha el potencial de los académicos, quienes sí se hallan capacitados para debatir ideas en libros o revistas de mayor alcance. Por ejemplo, yo que he estado en algunas universidades peruanas he visto de que existen profesores, ¿no? que no cumplen con las condiciones, con los requisitos necesarios para ejercer bien la docencia, ya sea por desconocimiento de la materia o torpeza, ¿no? Incluso personas que dictan en las universidades por cuestiones burocráticas, mientras que existen en otras áreas, ¿no? Alumnos o egresados
que están con una mayor capacidad de por sí de ejercer la función de profesores con todas las habilidades necesarias, ¿no? Pero carecen de un título universitario, carecen de contactos sociales, etcétera, ¿no? De personas que le ayuden o faciliten ingresarse al mercado editorial o a este mundo intelectual. Continúo. Por esa razón se desaprovecha el potencial de los académicos, quienes sí se hayan capacitados para debatir ideas en libros o revistas de mayor alcance. No existe una distinción. En ese sentido, su categoría como crítico o intelectual se reduce a la de un opinólogo, que se resigna a incorporarse a ese universo en el que será tomado en cuenta, al igual que muchas otras personas que simulan ser todos los temas. Es lo que ocurre, ¿no? Es decir, el intelectual, al no tener los medios para poder expresarse, recurre a los medios a los cuales se manifiesta, se exhibe el común de las personas, ¿no? El Facebook, o un comentario que puedan hacer por WhatsApp, o subir un video, ¿no? Incluso ahora está de moda hacer comentarios de películas o libros sin tener una previa preparación literaria, ¿no? O cinematográfica. No simplemente son opiniones que se lanzan sobre gustos o comentarios afines, ¿no? Entonces el error es que el intelectual compita con este tipo de personas, ¿no? Ese sería un gran error. Como decía, ¿no? En ese sentido su categoría como crítico intelectual se reduce a la de un opinólogo, que se resigna a incorporarse a ese universo en que será tomado en cuenta, al igual que muchas otras personas que simulan saber todos los temas. El académico necesita reconocimiento, requiere que su opinión se considere con una audiencia significativa y mayor. Como dice este refrán, ¿no? Que se toma desde los diálogos de Platón, me parece, que dice el zapatero a su zapato. Iniciar con ese proyecto resulta imposible, puesto que el mismo público se predispone por no confiar en lo desconocido. Adicionalmente, ya se cuentan con algunos referentes culturales en el Perú. Por ejemplo, Ricardo Bedoya tiene un programa de cine titulado El placer de los ojos, desde el año 2001 hasta la actualidad, ¿no? Marco Aurelio de Negri condujo un programa que se llamó La función de la palabra, del año 2000 al 2018. Un espacio televisivo transmitido por TV Perú, en el que comentaba las últimas publicaciones de textos y realizaba entrevistas y monólogos altruistas, ¿no? También Raúl Tola asumió esa modalidad con entrevistas y recuentos de libros que se hacían de un determinado autor en su programa La Casa Tomada, desde el 2013 hasta el 2016. Igualmente se halla el programa en torno a la literatura que se produjo entre el 2000 y el 2008, Vano Oficio, del año 2000 al 2008, ¿no? De Iván Taiz. Que se difundió por el mismo canal, ¿no? TV Perú, Canal 7. Ante la existencia de este sistema literario y cultural, es posible que los estudiantes, los egresados y los especialistas de estas áreas académicas tengan el mismo o un mejor impacto en los medios. La respuesta es evidente. En consecuencia, ¿cómo se puede lograr la concientización desde los académicos? Es más, considerando una alternativa, verás, los conductores de estos programas culturales contemporáneos tienen una influencia social o política, cabal y utópica en los televidentes. ¿Ha sucedido eso alguna vez? La televisión y los medios de comunicación cuentan con la responsabilidad de educar y redirigir la atención de los ciudadanos hacia una alta cultura. En esta ocasión la respuesta igualmente es obvia. Ante ese resultado, los académicos se someten a un pesimismo por querer difundir sus conocimientos y han reducido su alcance a investigar o crear para tener satisfacciones personales. En síntesis, el segundo criterio es
sería necesario que el académico o el intelectual busque un espacio para poder difundir sus conocimientos sin haber resuelto la premisa de que realmente a la gente le interesa contar con una alta cultura, ¿no? Esa es la pregunta que podría someterse al debate también. Y bueno, voy por el tercer punto. Dice, el ámbito político peruano atraviesa por un contexto de corrupción y desconfianza, ¿no? Es evidente en Latinoamérica, ¿no? La estrategia para incluirse a ese sistema por mayoría de votos ha sido constantemente la de promocionar un prototipo de persona caritativa y de ideologías democráticas e izquierdistas, para luego desempeñarse desde otra perspectiva, un pensamiento de derecha. Al respecto, un caso particular fue el de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, o el del ex presidente de la República, Ollanta Humala, además de ser procesados por posesión de dinero ilícito. Prevalece una crisis de partidos políticos tradicionales que se evidencia con los problemas para el buen funcionamiento de gobernabilidad. No obstante, el asunto primordial de toda esta confusión es que la sociedad peruana no está preparada conscientemente para afrontar su realidad. La desconoce o tiene una visión incompleta. Una muestra de ello es que no se percata ni reacciona ante las consuetudinarias cortinas de humo que se aprecian en la prensa y la televisión sensacionalistas. Prefiere seguir consumiendo esa información particularizada que se halla a su disposición, no lo que ahora se puede usar a través de un dispositivo, un celular, una tablet, una laptop, ¿no? O televisión con libre elección de canales, ¿no? Netflix, etcétera. Prefiere seguir consumiendo esa información particularizada que se halla a su disposición sin retomar que la clase dirigente es la que proporciona sus alternativas. Esto según la ideología que desarrolla Lyotard, ¿no? Se deja guiar por las apariencias y los roles oportunistas que ejercen los políticos, que se basan mayormente en el supuesto apoyo hacia los pobres localizados, los de abajo, mientras que aparentan poco interés en quienes distribuyen los patrones de la globalización, los de arriba. Esta estratificación y jerarquización de las personas es una representación de la ideología neoliberal, destacada por la pretensión de requerir la democracia, la cual prácticamente es solo una utopía para los izquierdistas, no una realidad o un fin productivo. Ante este postulado, Jorge Larraín contradice que el neoliberalismo se identifica con esta ideología comunitaria, más bien se rige por una interpretación evolucionista de la cultura, pues solo adopta la democracia como una vía para un fin político más significativo, es decir, se trata de una adhesión estratégica para llegar al poder, mas no para solidarizar una opinión comunitaria, un bien común o una justicia social que favorezca a la colectividad. Bien, para complementar lo propuesto por Larraín en otro de sus artículos titulado Posmodernismo e Identidad Latinoamericana, menciona que la identidad del sujeto se ha dispersado por la diversidad de culturas y elementos multidisciplinarios, tal como lo indica en la siguiente cita. Para el posmodernismo, la realidad se ha desintegrado en una multiplicidad de simulacros insignificantes sin sentido, dirección o explicación racional. Reina el caos y la fragmentación de las imágenes. En la posmodernidad se aprecia una producción diversa e infinita que es consumida de manera desorbitante, con elecciones heterogéneas particularizadas, que revelan la ausencia de una vía que permite el futuro adiestramiento de la cultura. Es más, para Lipovetsky ya se trata de un problema, puesto que se expresa una indiferencia por emprender un proyecto por existir una gama heterogénea de objetos que de por sí se encuentra en una posición insuperable y elitista. Para aludir al posmodernismo, Larraín retoma la estructura de los sentimientos en los ciudadanos, es decir, resultan imprescindibles la individualidad y la cosmovisión sobre la apropiación de la diversidad cultural.
Alguien aprende a vivir diferenciadamente con las nuevas tecnologías, un salario, diversas costumbres, gustos, pasiones, decisiones, etc. Históricamente, esa afinidad por los sentimientos y la reflexión son a causa de la manifestación del capitalismo y la globalización de la modernidad, en la que el otro es lo opuesto a su objetividad racional y percibido como inferior. En cambio, desde el posmodernismo, esa situación se desea cambiar al hacer que el otro se exteriorice desde su autonomía. De esa manera el autor asume que se irá forjando la identidad de cada uno. Lo que preocupa también a Jorge Larraín es el imaginario social con sus respectivas prácticas sociales. El resultado y la interacción que se extraigan de estos resultarán más heterogéneos y unificadores en torno a la sociedad o la más media. Considerando la propuesta de Habermas en su libro Conciencia Moral y Acción Comunicativa, una persona siempre es diferente subjetivamente de otra, de allí su distinción. Sin embargo, es posible que ambos pretendan las mismas perspectivas y asuman las necesidades de otros, pese a que les resulte difícil percatarse de su constitución ontológica intrínseca. En este texto, por ejemplo, se manifestaba de que así como existen diferencias entre las personas, también hay similitudes, ¿no? O requerimientos recíprocos, como por ejemplo el hecho de ponerse en el lugar del otro rápidamente hace de que cada uno identifique emociones, sensibilidades, carencias, ¿no? En ese sentido se puede hacer la contrastación entre un sujeto con otro, ¿no? Las transformaciones que se produzcan en el ámbito colectivo suscitarán identidades nuevas. Ya no interesa tanto la identidad cultural que surge de la nación y la clase, sino las identidades étnicas, de género, sexo, etc. Todas ellas asociadas con movimientos sociales emergentes. Asimismo, con la globalización se consigue que se promuevan identidades innovadoras y se eximen otras que están ampliamente difundidas y adaptadas al sistema, ya que el contacto que se realiza principalmente con los otros es a través de los medios de comunicación, imágenes televisivas, pues estos se encargan de estructurar las identidades contemporáneas. Por ejemplo, los niños dedican mucho tiempo mirando la televisión. Por ejemplo, los menores forman sus identidades de modo integrado. Antes las recibían directamente de los padres. Esta hipótesis es respaldada por lo que plantea Maritza Sandoval Escobar en su artículo Los efectos de la televisión sobre el comportamiento de las audiencias jóvenes desde la perspectiva de la convergencia y de las prácticas culturales, al señalar lo siguiente. La televisión se ha convertido gradualmente en el medio de comunicación más influyente en el desarrollo de diferentes patrones de comportamiento de las audiencias. Los niños y adolescentes del mundo entero han crecido conjuntamente con la evolución del mercado televisivo. Los diversos estudios indican que esta relación entre televisión y comportamiento existe, pero ha sido complicado identificar algún tipo de nexo causal. Bien, esta cita también es del 2006. El texto que estaría más de acuerdo con la realidad contemporánea es el de del de Lipovetsky, ¿no? En que él reincide en la idea de que lo visual, ¿no?, que se puede apreciar a través de los dispositivos es lo que absorbe la mayor atención del hombre postmoderno. Continúo. Por esa razón, el 21 de octubre del 2016 se mostró una publicación periodística en el Perú, ¿no?, en la que se revelaba que un 52% de 9.148 niños peruanos desea ser de grande un chico reality, que es lo que está de moda ahora en el Perú, ¿no? Se muestran hombres y mujeres jóvenes, ¿no?, que dedican una mayor
una mayor dedicación a su cuerpo, ¿no? A relucir una imagen físicamente atractiva, exuberante, ¿no? Y a cambio de ello, claro, participan en juegos que se transmiten una mayor publicidad y durante un tiempo significativo en la televisión peruana, ¿no? Y claro que ganan mucho más que un docente o alguien que se dedica a algo profesional, ¿no? Entonces, un 52% de 9.148 niños peruanos deseaba ser de grande un chico reality, caracterizado por participar en eventos competitivos que son transmitidos por televisión y que no se diferencian por instruir valores o conductas adecuadas. En el país se aprecia ese descuido frente a los niños y los adolescentes, quienes recurren a vicios y malas conductas, provocados por modelos ajenos a una cultura elitista y una moral significativa. Personajes de televisión que son importantes siempre y cuando hagan escándalo, polémica con actos inapropiados, etc. Es decir, aparte de que estas personas tienen un horario establecido en el cual ellos pueden garantizar esa preparación física y lúdica, le dedican otro espacio, ¿no? Que ya está, digamos, apoderándose de las noticias que son supuestamente serias, ¿no? Y aparecen en cualquier parte del día, a cualquier hora del día. Muestran su vida íntima, ¿no? Etc. Para Jean-François Lyotard, lo posmoderno suscita diversas colectividades con su propia singularidad, que es en sí absurda. Eso explica su condición de fragmentado y su incapacidad para asociar su pasado con su presente y su futuro. Su configuración se respalda del conflicto intrínseco que pretende desarrollar una incoherencia radical en su identidad. Por ello, su autodeterminación no proviene de un elemento en particular, sino de muchos. En él es posible localizar discursos antiguos y proyectarse hacia el futuro por la diversidad de discursos, y estos son reconocidos por el derecho de existir y hacer referencia al otro. Sin embargo, llega a ser inaceptable para los patrones culturales autónomos. Muy bien, y termino con una reflexión final. En conclusión, buscar en un imaginario social en este periodo resulta improcedente, debido a la heterogeneidad de intereses que prevalece en la sociedad peruana. Incluso es imposible aludir a culturas, pues estas son múltiples, híbridas y contradictorias, rasgo primordial de la posmodernidad. En relación con lo académico, ese ámbito ha atravesado por una crisis por la presencia de una política neoliberal y globalizadora del Estado y su sociedad. No se han hallado las formas correctas de introducirse en el mercado y la conciencia de las personas. Este es un percance considerable porque dirigirse a un público masivo desde un sector que no cuenta con medios de difusión significativos no termina siendo recíproco ni eficiente. Por lo tanto, es responsabilidad del académico dedicarse a sus funciones humanísticas en los espacios donde podrá desenvolverse con rigurosidad, además de estar a la expectativa de que su colectividad concientice gradualmente la situación peruana y latinoamericana y se genere una reactualización de los cargos intelectuales y éticos en su respectivo espacio. Esa pretensión se logrará a causa de que la evolución cultural es inherente a la sociedad. Solo de ese modo se conseguirá la diferenciación y la filtración adecuadas del universo globalizador, con el objetivo de que se recuperen los instrumentos insoslayables para emitir un criterio más independiente, organizador y productivo para la humanidad. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias.